a TN Central y enseguida te contamos toda la novela de este supuesto espía o periodista o buscavida. Estaba en la Casa Rosada, sí, acreditado. Enseguida te lo contamos. Ahora está preso. Bueno, y además la amenaza de Moyano y la presentación oficial de Huguito. ¿Quién es Huguito? Enseguida en Tele Central. Y misterio en la Casa de la Moneda. Faltan planchas de billetes de 200 pesos. Enseguida te contamos la cantidad de pliegos que están faltando. ¿Quién se los llevó? Y más sobre Milagro Sala, la líder de la Tupac Amaru, presa, detenida y ahora también afuera de la sala, expulsada. Los jueces la echaron después del escándalo. Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Empezamos con una historia intrigante, extraordinaria, extraordinaria. Como mínimo intrigante, que es un posible o supuesto espía que, según las autoridades, esta es la hipótesis de las autoridades políticas de la Argentina, se hacía pasar por periodista y estaba acreditado en la Casa Rosada desde el 2016. En principio, los hechos. ¿Qué es lo que pasó? Había un periodista, se llama Juan Manuel Illesca, digo un periodista porque estaba efectivamente acreditado por un medio que se llama Radio Integral de Maciá. Maciá es una localidad chiquita de Entre Ríos, tiene 10.000 habitantes y hay una radio que está hace como 30 años en ese lugar y el dueño de la radio dijo que efectivamente él salía por teléfono en esa radio, pero ¿qué pasó? El viernes lo detienen a este periodista que iba asiduamente a Casa de Gobierno. ¿Y cómo es que lo detienen? Bueno, porque efectivamente se acreditó en Gobierno y pasó. Sí. Se acreditó en el En Congreso. 2016 se acreditó con Capitanich, jefe de gabinete, y nunca más tuvo una actualización de la acreditación. No, en 2016 Capitanich no era jefe de gabinete. En 2016. Sí, perdón. Él estuvo en una época, se fue y después volvió. Y es la foto de la persona que estamos viendo en este momento. Después intentó acreditarse para cubrir el G20 y ahí, por convenios internacionales, los parámetros para habilitar el ingreso de periodistas por cuestiones de seguridad son mucho más profundos, mucho más restrictivos y tienen otras reglamentaciones que las que se usan de modo natural para cualquiera de nosotros cuando trabajamos. En ese caso fue que investigan los antecedentes penales y con lupa. ¿Por qué? Porque se fijan en todas las bases que existen en el país, aún las distritales, o sea, la de las provincias. Ahí salta que tenía un pedido de captura por un juzgado en Las Lomitas, un pedido de captura por robo de ganado. Hoy les vamos a contar la historia entera de Juan Manuel Illesca y por qué, no todo el gobierno, algunas áreas de gobierno entienden, aparte de información que recabaron, que podría no ser periodista y por qué hay información que podría decir lo contrario, que era un periodista que cometió aparentemente un delito en Formosa que no necesariamente está vinculado ni lo vuelve un espía. Todo eso es lo que vamos a ir desarrollando ahora. En principio, ¿cuáles son los datos que el Ministerio de Seguridad recabó sobre Juan Manuel Illesca? Sí, primero, cuando se va a acreditar por el G20, salta esto que tenía antecedentes penales. ¿Por qué? Porque todavía no está centralizado todos los pedidos de captura, digamos, de una forma a nivel nacional, que es algo que se está trabajando. Claro, expliquemos esto, parece increíble, pero es así. Los delitos federales sí están unificados porque la base es federal y todos responden a lo mismo, pero sí, lo que se llaman delitos ordinarios, por ejemplo, robar. Supongamos que robó una vaca, no sabemos qué robó todavía porque no hay detalles, esta feria judicial Formosa no hay detalles sobre los hechos concretos, eso se sabe el delito. Eso que pasó ahí no está en una base que cuando acá una autoridad ingresa y pide sus antecedentes penales salta ni lo de Formosa ni lo de ningún lado casi.
Y eso es una de las cuestiones que hoy el Ministerio de Seguridad, y que hace mucho vienen diciendo, y naturalmente vienen trabajando en informatizar y unificar las bases de antecedentes penales, no solo federales, sino las distritales. Claro, cuando salta esta causa, que además dice Vigato, cumplimiento de deberes de funcionario público, habría varios involucrados, imputados, la división antiterrorismo, que es la que estaba a cargo de la seguridad del G20, antiterrorismo de la Policía Federal, lo detiene. Empezaron a ver cosas raras en los datos que pudieron detectar del Ministerio de Seguridad sobre Illescas. Primero tenía 3 domicilios, ninguno en Formosa, 2 en Capital Federal y 1 en Entre Ríos. Después, no figura cobrando un sueldo de la radio de la Masía en la que él trabajaba. Ya vamos a escuchar al dueño de la radio diciendo que no cobraba, pero que a él le servía, al periodista, para juntar información. Y después lo que más llamó la atención del Ministerio de Seguridad es que Illescas cobraba un sueldo hasta hace muy poco de una empresa de seguridad. De su hermano, ¿no? De su hermano, se llama Segurang SRL, y que estaría ubicada enfrente del Ministerio de Seguridad de la Nación, que queda en la calle Gelioves, que son muy pocas cuadras y de un nivel adquisitivo alto los edificios. Esto llamó la atención de las autoridades y la División Antiterrorismo detuvo a este supuesto, según la hipótesis de una parte del gobierno, espía. Vamos a ver, si querés, cómo es que cualquiera de nosotros, los periodistas que trabajamos y cubrimos política, podemos acreditarnos para ingresar a Casa de Gobierno libremente. Que es un trámite que no lo puede hacer cualquier persona, que lo pueden hacer solamente los periodistas que trabajan en algún medio registrado para la República Argentina, ya sea de radio, de televisión, de gráfica o de internet. Uno presenta una carta donde solicita la acreditación como acreditado en el Poder Ejecutivo de la Nación. Hay un requisito simple, que es que la carta tiene que estar enviada en una hoja membretada con el logo del medio en el cual uno trabaja, y la carta tiene que estar firmada por una persona que esté a cargo del medio en el que trabaja, ¿no? Y yo supongo que lo que ha pasado con este episodio es que quizás la Casa Rosada se confió en que el medio daba fe del periodista que estaba mandando. Acá hay una zona gris de alguien no chequeó. Lo veíamos todas las mañanas, era una persona súper amable, nunca, digamos, sospechamos nada extraño, nos ayudaba con algunos audios que por ahí nosotros no podíamos conseguir, nos lo daba muy amablemente, se metía en todas las conferencias de prensa, eso sí, no preguntaba mucho. No estamos hablando de una persona a la que no conocíamos, ni mucho menos, sino que, por el contrario, es una persona con la que teníamos vínculo todos los días y estamos todos muy sorprendidos. Bueno, ahí estábamos viendo una nota de Gonzalo Asís, nuestro compañero, contando lo que nosotros conocemos, pero tal vez la gente no, cómo se trabaja siendo acreditado en la Casa Rosada. Yo en algún momento lo estuve en el diario Crítica. Y Tubio estuvo ahí también hoy. Ahora, te tengo una pregunta, Tubio, vos vas ahí, los ingresos a la Casa Rosada estás así ingresando por el medio, ¿no? Porque por el medio. Antes provisorio porque era por el costado, ahora es por el medio. ¿Entrás derecho? No. Tenés que cumplir un montón de pasos. Es más, no es fácil ser periodista acreditado en Casa de Gobierno. Yo fui periodista acreditado allá cuando estaba de la Rúa. Fueron unos años donde el canal me acreditó, después nada, ahora está Gonzalo Asís. No es para nada fácil. Roberto Di Sandro, creo que es el dato más importante de esta historia. Medio siglo. Roberto Di Sandro va a cumplir 70 años como acreditado en la Casa de Gobierno. ¿No? Escucharon bien, ¿eh? 70 años todavía como escribe a máquina. Es increíble lo de Roberto. Olivetti. Lo conoce, más allá de que lo conoce todo el mundo, lo conocen los ladrillos de la Casa de Gobierno, a Roberto. Él tiene que acreditarse. Él tiene que renovar su acreditación. Roberto Di Sandro, que es un prócer del periodismo argentino. No es fácil. Por supuesto, cuando en mi caso ya dejé de ser acreditado, como cualquier otro, aunque haya sido acreditado, tengo que pasar por todos los controles. Dejar el documento. Exacto. Dejar el documento, te piden todo, te sacan una fotito. Que tu medio haga una carta con membrete amparando que eso te está pidiendo, claro. Para pedir la acreditación. Es fácil, ¿no? Digo, ustedes lo saben muy bien, no hay muchos periodistas acreditados. No todos los medios periodísticos argentinos tienen acreditados, porque justamente es difícil. Por eso llama la atención que este muchacho, representante de un medio, de una radio de Entre Ríos,
haya podido conseguirlo. ¿Lo puede conseguir? Sí, perfectamente, pero hay que cumplir un montón de pasos. No, Sí. no es fácil. En principio hay que renovarlo, ¿no? Son Hay que renovarlo. 100 los periodistas que en este momento tienen acreditación para Por cubrir supuesto. en Casa de Gobierno. Y como decías vos, hay que, como mínimo, anualmente volver a... Me parece empezar- que hay algo central en esta historia. No sé si a ustedes les llama la atención lo mismo. Estamos hablando de Casa de Gobierno. Ujú. Este muchacho tenía pedido de captura. Sí. Digo, esto es pedido de captura de una provincia argentina. No tenía un pedido de captura en Afganistán, tenía un pedido de captura en Formosa. Y estaba trabajando ahí adentro. Lo que pasa es que, digamos, hoy cuando nos consultábamos sobre esto, la aclaración es, no se hace y no se hace adrede un cotejo penal de los antecedentes penales. ¿Por qué? Porque el sistema de funcionamiento lo que hace es el medio el que está diciendo yo te mando a mi Sí, periodista. claro. Y justamente es como sería muy restrictivo, entienden en gobierno, ponerse a individualizar si cada uno tiene antecedentes penales o no. Ahora va a haber una reunión con FOPEA y con ADEPA, un poco Es para ver probable. si avanzan en alguna... Ahí estamos viendo el pedido de captura que tenía Illescas o Ilescas de la jefe de división de convenios policiales de Formosa. El comisario se llama de apellido Córdoba. Ahí estaba el pedido de detención. La causa dice abigato calificado reiterado, 2 hechos, falsificación de firmas y documentos públicos. Después hay otros imputados, abuso de autoridad, incumplimientos de las normas de comercialización de ganado y también se habla de incumplimientos de deberes de funcionario público. Sí, evidentemente participaron varias personas, Sí. una de ellas tiene que haber sido funcionario público en las Exactamente. maniobras que parecen que son de robo de ganado. Que nadie sabe todavía, en Maciá Sí. es un lugar muy chiquito donde lo conoce. Ahora, Franco Clavo, vos fuiste periodista agropecuario, ¿no? Yo puedo contar que a Juan lo conocí en el 2010, 2011, porque a él le gustaba mucho ver TN Agro, miraba en ese momento TN, entonces nos escribía a quienes hacíamos el programa en ese momento, al productor, a Germán Domingo, a Natalia Marquí, a mí, nos escribía porque estaba interesado, incluso nos quería ver en la rural, nos vimos, nos traía facturas. De ahí se armó una relación, te diría, periodística o si querés de Twitter, porque lo que hacía era mandarme información. Después trabajó él en Cresta Roja y entonces me mandaba información permanentemente sobre el conflicto de Cresta Roja, datos sobre el conflicto de Cresta Roja. Y la verdad es que tuve un montón de comentarios que fui revisando de él en los últimos años, ya te digo, del 2010, 2011 hasta hoy. Y hablé justamente con una persona que habló con él la semana pasada y me dio algunos datos sobre Juan. ¿Qué dice sobre él? Primero, que estaba mal económicamente, lo cual un poco entierra esta posibilidad de que sea un espía. Digo, una persona que está mal económicamente. Bueno, está bien, puede hacer algún trabajo de lobby ahí en Casa Rosada. Salvo que justamente esté cumpliendo con la norma básica del espionaje, Sí. que es la confidencialidad del secreto y la mentira. Mirá, me contaron que estaba mal económicamente, que en realidad él lo que hacía era una especie de búsqueda laboral esto del periodismo y que logró acreditarse en Casa Rosada un poco como contaba Gustavo, tal vez porque fallan los sistemas de seguridad y cualquiera puede terminar acreditándose en Casa Rosada como periodista. Trabajaba en una radio de Entre Ríos, gratis. De Formosa. No, de Entre Ríos. La de radio Entre es Ríos. demasiado. Él era de Formosa, él era de la provincia de Formosa. Sí, tiene 3 domicilios en una Entre Ríos. Trabajaba en una radio, el propio dueño de la radio confirmó que trabajaba y hacía informes gratis, lo cual no me llama la atención porque está lleno de periodistas que hacen esto, que lamentablemente Exacto. no tienen trabajo y terminan haciendo algunas coberturas de forma gratuita porque en el interior tampoco algunos medios tienen dinero para pagar esos salarios, con lo cual vas al Congreso de la Nación y vas a ver muchos de ellos, también en Casa Rosada, no me extraña. Y el otro dato que quería aportar es, me confirmaron que efectivamente trabajó para el hermano, que era de una en esa empresa de seguridad, pero de justamente Segurán mostrando un poco una personalidad de una persona que está buscando cómo salir adelante. Y el otro dato es que él, en ese momento, hace varios años, trabajaba en Formosa, administrando campos, administrando ganado. O sea que esto del abigato hay que ver bien de qué manera. Si era parte, digamos, él era el empleado del dueño que ahora lo denuncia. Sí, Digo, no lo estoy defendiendo porque no lo pero conozco, ni además es un amigo, no está pero... condenado, está imputado con un pedido de captura y ahora está preso. Sí, él trabajaba, yo me acuerdo perfectamente, administrando campos ahí, lo que él contaba, ¿no? Ahora, lo del robo puede tener que ver algo contable en la relación empleado-dueño, ¿no? O Sí, sea, no no me está condenado. parece... Y no lo vuelve, digamos, una causa penal vinculada con robo de ganado, no lo vuelve un espía. De hecho, si querés, eso puede tener más que ver con su historia. Él no nació en Maciá, pero su mamá heredó su mamá es de las familias más ricas de Entre Ríos, que en un momento heredaron una parte de los campos y se mudaron a Maciá con ese objetivo, con administrar esa sucesión.
Después tuvieron una crisis económica muy grande y eso, si querés, probablemente lo haya dejado en esta situación de un conflicto económico, porque hasta hace varios años era una familia que podía vivir solo de lo que le generaban estos campos que habían heredado. Pero en principio, todo, digamos... Pero uno tiene impresiones sobre la gente. Bueno, y a mí la verdad que en todos estos años no me da la impresión de ser un espía, de nada. O Si sea, por fuera lo un espía, sería un buen espía. Hablé con... Bueno, claro. Exacto. Claro, uno Está bien lo que sí. sí, Y no, sí. claro. Si fuera un espía no estaría detenido, muchacho. Si fuera de la CIDE. No. No, Está no, detenido. a ver, está No te chequeado cago. por las fuerzas, por el Ministerio de Seguridad. No figuró No es orgánico. nunca como espía ni de la AFI, ni de las diferentes direcciones de inteligencia que hay en varias fuerzas, salvo todavía, creo que están chequeando si fue en algún momento orgánico o inorgánico de inteligencia militar. Eso es una... falta chequear eso. Hay un dato lindo para... Después también hay espías que trabajan, o gente que trabaja para empresas privadas de espionaje, pero bueno, es una hipótesis. Exacto. El gobierno, nada más. Le llamó la atención al gobierno que tenga 3 direcciones, 3 domicilios, 2 en Capital Federal, 1 en Entre Ríos, y sobre todo esta cuestión de que era empleado de una empresa de seguridad de su hermano, que le acaba de traspasar el hermano a la mujer, ¿no? Y además, ¿dónde quedaba la empresa? Enfrente del Ministerio de Seguridad. Y 2 datos sobre esto. Yo registrado, él vivió en Maciá, de hecho va mucho los fines de semana, tiene familia ahí. Ahora vive en Buenos Aires. Tener registrados varios domicilios en sí mismo no es un tema. La pregunta también hoy era esa, era como... Es una persona que trabajaba acreditado periodista y que tiene una causa penal por robo de ganado. Claro. Esos son los hechos. claro. Y después, Totalmente. desde, si se quiere, un sector de gobierno que está naturalmente preocupado por si involucró o no algún tipo de situación de inseguridad o de espionaje hacia el gobierno, se empieza a buscar información. Todo lo que hay son especulaciones sobre dónde trabajó, cómo trabajó. Y yo esto, ¿por qué? Porque en algún momento él también saldrá de la cárcel o podrá decir su verdad, ¿no? Los que lo conocen, como decías vos, lo veían como un busca. A mí no me parece que sea un espía, me parece que justamente tiene que ver con esto que vos decías. Una vez tuvimos un espía, los periodistas en la calle, que era un cafetero. Era un cafetero que estaba en todas las guardias nuestras. Y este muchacho, cuando le preguntábamos, ¿vos qué estás haciendo acá? Me dice, no, a mí me gusta estar con ustedes, yo vengo a vender café porque las guardias están muchas horas. Un día a 3 cuadras los vimos bajar de un celular azul con policías. Claro. Lo apuramos, le digo, muchacho, ¿qué haces? Bueno, Eso soy es lo que se servicio, llama pero un pluma. no me manden al frente. Por supuesto, no lo mandaron más. Claro. Pero digo, esto suele pasar, ¿no? Me parece que sea. No, Exacto, está el caso obvio. el espía Balbuena, que trabajaba en la agencia Rodolfo Walsh, y esto sí se comprobó que era un espía de la Policía Federal. En la era acá estaba en todas las marchas, era periodista, pero incluso trabajaba en la redacción, y se comprobó que en realidad era un policía federal infiltrado hacía años en esa agencia con una ideología de izquierda, Rodolfo Walsh. Misterio. Se verá con el paso de los días. A ver, estas imágenes son de hoy. Milagro Sala empieza su primer juicio oral en la provincia de Jujuy. Es el Tribunal Criminal número 3 y esto pasó hoy durante el juicio a Milagro Sala por administración fraudulenta. Escuchémosla. Tranquilizada, no tengo nada, tranquilizada todo. Que tengan los huevos suficientes. ¿Qué mandan las inferiores? ¿Qué mandan las inferiores? Y esto no es mentira, esto es verdad, esto es verdad. Y es malo, ¿verdad? Esto, para que vean de que lo que no estoy hablando, ¿por qué? Porque nadie es gratis. No, doctor, no me haga callar, si yo usted es mi abogado, no me haga callar nada. Saque fotocopia, esta es la prueba. Porra, son unos porros. No quiero pasar papel, no quiero pasar nada de raro. Tome prensa, saque fotocopia. ¿Te acordás, Liliana, cuando iba a mi casa? ¿Te acordás cuando iba a mi casa a pedirle de que tu marido, por favor, a tu marido le vayamos a sacar la casa de pesca, todo eso que tenía Sata secuestrado? ¿Te acordás? Yo me acuerdo cada uno de ustedes, Jujuy es chico, nos conocemos todos, sabemos cada uno cuándo calzamos. Y ahora vienen, bajaron al
martillo? ¿Por qué no le bajan los martillos? ¿Por qué no le Milagro Sala hablándole a los miembros del tribunal y a la fiscal. Cuando dice Liliana se refiere a la fiscal del caso. Esto fue hoy. Le dice que iba a la casa. Sí, ahí también habla cuando dice que venga Gerardo Morales aquí. Es porque está hablando a la presidenta del Tribunal Criminal número 3, que rindió un examen, no le fue bien. Esa información parece que la tenía Milagro Sala y le está diciendo que él estaban flojos de papeles los miembros del tribunal para enjuiciarla. A ver, ella está enfrentando un juicio por... ¿Cuál de todos los juicios es este? ¿Te acordás cuando hace un par de años atrás mostramos en imágenes cuando una organización, una cooperativa, se llama Pibes Villeros, retiraba plata del Banco Nación de Jujuy? Sí. Bueno, esta es esa causa, digamos, la famosa causa Pibes Villeros. El delito que está enfrentando por estas horas Milagro Sala es asociación ilícita, malversación de fondos, desvío de fondos. Ahí están las imágenes. Estas son las imágenes que presentamos en aquel momento en Telenoche en el año 2016. Los bolsos que retiraban con plata, las imágenes están en la causa judicial. Así arranca esta investigación, donde se llevaron los últimos días del 2015, antes del cambio de gobierno, 14 millones de pesos desde una sucursal de Jujuy del Banco Nación. La persona que las está retirando son miembros de la cooperativa Pibes Villeros y que también están sentadas en el banquillo de los acusados en el día de hoy. Hay 30 imputados en esta causa. Una de ellas es Milagro Sala. Milagro Sala hoy, las imágenes que veíamos antes, era cuando la citaron y le empezaron a leer el requerimiento de la Fiscalía y las pruebas en su contra. Esto, aunque parezca mentira, sigue pasando, todavía está abierta el debate, o sea, todavía continúa la audiencia que arrancó a las 4:30 de la tarde, son las 9:30 de la noche y todavía siguen leyendo las pruebas en contra de Milagro Sala. Sí, porque es algo increíble el código procesal, ¿no? Del modo que te tienen que leer entero todos los cargos, es eso. Exactamente, y van por la página 26 y son 250 fojas. Perdóname, ¿pero eso es la lectura de los cargos? Esa es la lectura de las pruebas, ¿viste cuando empieza el juicio que te leen toda la prueba documental? ¿Y qué prueba Exactamente, toda la parte acusatoria de la Fiscalía. Van desde las 4:30 de la tarde, empezó la audiencia a las 4:30. Se postergó porque no llegaba uno de los imputados. Arrancó 16:30 y van por la página 26, son 250, la está leyendo el fiscal Diego Kusel. La defensa de Milagro Sala está pidiendo que traigan comida y que hidraten a los imputados o que se continúe en el día de mañana toda la lectura. Ahora ella, ahora lo vamos a escuchar de nuevo en detalle, pero ¿qué es lo que decía? Primero le decía a la fiscal que venía a la casa y después le decía a la jueza que había rendido mal el examen, que no tenía que estar ahí. Claro, ella le dice en una parte a la fiscal que iba a la casa y que le pedía por el marido. Después también en un momento habla al tribunal y dice que venga Gerardo Morales a bajar el martillo. Esto lo que estoy contando es textual, porque los miembros del tribunal están flojos de papeles, haciendo alusión a esta mala nota que había sacado en su momento para los exámenes. No decía soy inocente, todo mentira. No hablaba de las pruebas, sino que hablaba todo el tiempo cuestionando a la justicia, cuestionando el poder político. Incluso en un momento se pelea con su propio abogado, Luis Paz, que le dice que, no. que le dice que se calme porque la van a retirar del recinto por el escándalo que estaba armando. Finalmente la retiran del recinto y la audiencia continúa, obviamente, sin ella. Y ella muestra un diario, como una... Ella muestra, claro, muestra un diario que en verdad dice que es una prueba que habla de la complicidad con, dice ella, en la presunta complicidad contra su persona y que en verdad es una causa armada. La realidad es que está el retiro de la plata esa que veíamos que se retiraban de un banco. Filmación. Nunca, sí, digamos, no. Nunca supimos dónde nunca se supo dónde está. Hay 30 imputados, hay no solamente miembros de la Tupac Amaru, hay también otras organizaciones, hay de hecho involucradas personas que pertenecían al gobierno anterior porque habilitaron estos pagos y obviamente nadie los controlaba. Es una mega causa, quizás la más grande que tiene Milagro Sala en su contra. Se prevé que hay una audiencias hasta el mes de septiembre. No, esta fue la primera, fue el arranque y obviamente, bueno, digamos, Milagro Sala con este escándalo frente a los tribunales. La verdad que cuando uno habla con los funcionarios judiciales sabían que podía llegar a pasar esto y obviamente lo que dicen ellos, imagínate Milagro Sala en una situación de detención y después de estar casi 2 años presa, si hace este escándalo, imagínate con poder como era antes, ¿no? Vamos a verla de nuevo. La vemos. Estos jueces que son unos corruptos, son los que nos la jugamos nosotros. Estos jueces que, ¿sabe qué? No han rendido nada. Son unos flojos de papeles, son flojos de papeles. ¿Por qué Gerardo Morales no tiene los suficientes huevos y viene él, me baja los martillos? Que venga Gerardo Morales a bajarme los martillos. ¿Qué mandan
martillo a esos que no han pasado un examen. No, aquí voy a tranquilizar, no tengo nada, tranquilizar todo. Que tengan los huevos suficientes. ¿Qué mandan las inferiores? ¿Qué mandan las inferiores? Y esto no es mentira, esto es verdad, Y es malo, ¿verdad? Esto, para que vean de que lo que lo estoy hablando, ¿por qué? Porque nadie es gratis. No, doctor, no me haga callar, si usted es mi abogado, no me haga callar nada. Saque el fotocopia, esta es la prueba. Porra, son unos porros. No quiero pasar papel, no quiero pasar nada raro. Tome, prensa, saque fotocopia. ¿Te acordás, Liliana, cuando iba a mi casa? ¿Te acordás cuando iba a mi casa a pedirme de que tu marido, por favor, a tu marido le vayamos a sacar la casa de pesca, todo eso que tenía Sata secuestrado? ¿Te acordás? Yo me acuerdo cada uno de ustedes, Jujuy es chico, nos conocemos todos, sabemos cada uno cuándo calzamos. Y ahora vienen, bajaron el martillo. ¿Por qué no le bajan el martillo? A ver, ¿por qué no le bajan el martillo a Lelo Sánchez? Bájenle el martillo a Lelo Sánchez. Que Lelo Sánchez, ¿sabes que todos los días se anda cuchareando? Así van a convertir el narcotráfico en Jujuy. Mirá cómo van a convertir si todos los días están con el cuchara en la mano. Recién se recibe y ya me viene a jugar. Millón Quintana me viene a querer jugar a mí. Mirá vos. No conocen ni lo que es la provincia nuestra y lo viene a querer jugar nosotros. Esta negra es la única posesión que tiene. Bueno, ahí estaba la palabra. Me viene a querer jugar a mí, ¿no? Fuerte, ¿no? Sí, dijo esta negra. Sí, bueno, ella se refiere a ella varias veces con esa terminología. A ver, está los delitos, los mencionábamos recién, hay audiencias hasta septiembre. Milagro Sala estaba hablando del fiscal de Cámara, de la fiscal de Cámara Liliana. Y agitaba un diario diciendo, esta es una prueba. Sí, no es una prueba. Ese daba un recorte periodístico de que daba cuenta de las causas que tenía ella y que en verdad estaban inventadas según siempre lo que plantea. Esto hay que aclararlo. Digamos, Milagro Sala todo el tiempo que tuvo la oportunidad de defenderse de manera legal ante la justicia nunca presentó pruebas. Siempre lo que dijo fue que esto estaba armado, que era el poder político que estaba en su contra. Ahora vamos a hablar de alguien que hizo algo parecido. Todo el tiempo. Amado Vudú. Era eso. Sí, fuerte cuando me impresionó cuando decía, ustedes me van a querer venir a juzgar a mí, ustedes ni conocen la provincia, no saben quiénes somos nosotros. La verdad que es como una muestra del lugar donde se para Milagro Sala. No, y decirle a la fiscal, vos venías a mi casa a pedirme por tu hermano o tu hermana, es una, si fuera real, digamos, es una prueba del poder político que tenía Milagro Sala en Jujuy. No sé si esto inhabilita a la fiscal o no. No, porque no es jueza. Pero, no, porque la aclaramiento judicial es verdad, es el tribunal y el fiscal de juicio. El poder, loco, vos venías a mi casa. Bueno, eso es lo que dicen los magistrados, ¿no? Si esto fue así en una situación donde ella está detenida hace 2 años, imagínate cómo era antes cuando ostentaba el poder con el gobierno que estaba anteriormente. Hasta septiembre va a haber audiencia, seguramente va a haber. ¿Por qué página estás leyendo? ¿Tenés sí, no, debe estar en estos 4 horas de lectura de cargo y prueba. Deben estar por la 30, 4 páginas deben haber avanzado. 5 de la mañana más o menos termina. Gracias, Rodri. A ustedes, chicos. Bueno, estamos con Marcela para hablar de tal vez el dato económico más negativo que ha tenido el gobierno de Macri, ¿no? Desde que comenzó su gestión. Sí, y se tienen fe porque creen que va a ser el peor. Y estamos hablando de la caída en la actividad económica que releva el INDEC, el último dato oficial que es de mayo y que muestra una caída del 5,8% en mayo con respecto al mismo mes del año pasado. Estamos hablando de una caída económica, de la actividad económica de casi el 6%. Sí, hablamos básicamente sobre todo del sector agropecuario. Básicamente la sequía es lo que más impacta en este número del mes de mayo, ¿no? Sí, en el equipo económico dicen es un mes trazado por todas las malarias habidas y por haber, las pestes, porque tenés por un lado, como decís vos, el frente del campo, una caída solamente en la actividad de la agricultura y la ganadería del 35% en mayo en relación a mayo del 2017, claro. Pero también tuviste en mayo los primeros movimientos del tipo de cambio, ese salto a 25,50, la turbulencia financiera que también te paralizó la actividad. Y por otra parte hay que decir que también hay sectores vinculados a la exportación, al comercio bilateral con Brasil, que se vieron resentidos por esa manifestación tan contundente que hubo de camioneros en Brasil. Sí. Paralizó las calles del país vecino. Bueno, ahí también tuviste
parte de las consecuencias. Vamos compartiendo los números, ¿no?, de los sectores que más cayeron en el mes de mayo. La economía, decíamos recién, la sequía, el impacto brutal sobre la agricultura, decía Marcela, 35%. Pero también la pesca y el transporte fueron parte, digamos, de las actividades económicas que en mayo reflejaron una caída muy fuerte. Así todo, todavía, digamos, Argentina mantiene en este primer semestre, o en estos primeros meses del año, el crecimiento económico del 0,6 es. Sí, por eso es que el segundo semestre es el más difícil y por eso Marcos Peña hoy salió a hablar de lo tormentoso y del enfriamiento que se viene en los próximos meses. Claro, para hablar de lo que es la recesión. Hacia fin de año vamos a ver quizás un poco más de estabilidad, lo dicen todos los economistas. Va a ser un segundo semestre muy complicado en términos de actividad económica. Pero no fue el único dato vinculado con la economía que también hizo ruido hoy en el gobierno. Porque el INDEC dio a conocer otra estadística que tiene que ver con la canasta básica, la canasta que una familia necesita adquirir para no ser considerado pobre. Esa canasta se ubicó en el mes de junio en los 19.602 pesos, lo que significa un incremento del 32% con respecto a junio del año pasado. Mirá. Esto es la pobreza, ¿sí? Es la canasta de alimentos, servicios y algunos rubros, como por ejemplo indumentaria, indispensables para que 4 miembros, 2 adultos y 2 niños, no sean considerados pobres. Son datos oficiales, 32% más que junio del año pasado para no ser pobre tenés que ganar. Claro, y después tenés la canasta de indigencia que también te marca la cantidad de alimentos que tenés que comprar y que también marca un rumbo de ascenso, un 30% más necesitaste de dinero para no ser considerado indigente. Es decir, para poder comer en la Argentina necesitas más de 7.000 Y pesos. esto explicado por la devaluación y sobre todo por la inflación que el gobierno no ha logrado controlar. Hoy se conoció un ranking de países y Argentina está séptima, ¿no?, entre los países con más inflación. Por supuesto, Venezuela está primero. Pero después ve la lista y Argentina está en digamos, Sudán, Congo, Irán. Esos son los países que hoy tienen más inflación que nuestro país, ¿no? Sí, y que sobre todo muestran el índice de precios al consumidor general, el promedio de todos los índices relevados en la economía. Pero si nos centráramos en alimentos, te puedo asegurar que Argentina estaría todavía peor en ese ranking. Fíjate lo que pasó el mes pasado, 3,7% de inflación, pero en alimentos solamente ese rubro saltó un 5,2%. Es la inflación que más le cuesta controlar al gobierno y lamentablemente la que te marca las dificultades para las familias más necesitadas. Gracias, Marcela. Multa exorbitante que no tiene ningún antecedente en nuestro país ni en el mundo y que ha violado para su aplicación todas las normas de fondo y de procedimiento en la materia. Se trata de un supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria del mes de diciembre del año pasado por la supuesta realización de asambleas informativas en el marco de la negociación de un bono de fin de año. El Ministerio de Trabajo, para poder aplicar o tratar de aplicar esta multa, constató solamente 6 empresas, como bien explicaba el secretario general, y lo hizo de una manera absolutamente defectuosa. Y trata de aplicar, a pesar de haber solamente constatado supuestamente en 6 empresas, trata de multiplicar la aplicación de la multa por un total de 182.000 trabajadores. Y casualmente lo hace. Inicia el sumario, a pesar de que hace más de 6 meses que ocurrió esto, el día 15 de junio de este año, es decir, un día después del paro de camioneros en el marco de la negociación salarial paritaria. ¿Quién es ese? Es un chico, es un grande, como mínimo es el abogado de la CGT y se llama... abogado de camioneros. Perdón, sí, de camioneros, y se llama Hugo Moyano. Sí. Es el hermano de Facundo Moyano. De hecho, con Facundo de algún modo fueron creciendo. Se convirtió en el abogado primero del gremio, cuando Facundo estaba a cargo del gremio de los peajes, y después ya directamente de camioneros, y hoy hizo su aparición oficial. Sí, a ver, Huguito Moyano, así le dicen, es homónimo del padre, y Facundo son hijos de una madre que no es la misma madre de Pablo Moyano. Para nada, no. Son medio hermanos. Hasta ahora, Pablo y Facundo Moyano se resistían a que Huguito, que es un personaje clave en los Moyano, aparezca en público. Había gente que le estaba diciendo
tiene que aparecer Huguito, porque Huguito es callado, estudió abogacía, tiene más sangre fría, tiene otro modo de hablar y hoy se lo vio así. La primera aparición pública de otro Hugo Moyano. Tiene 34 años y es abogado. En su momento Hugo, el padre, lo fue a ver al momento de la graduación. Hasta ese momento casi no había información de Huguito. Trabaja desde el 2007 en el sindicato de camioneros. Es el apoderado del sindicato de camioneros. Recién hablaba del gobierno de Macri como un gobierno de facto. De hecho, digamos, un poco lo que él está hablando es de todo esta semana les contamos lo de la multa y que además es posible que venga otra multa igual del Ministerio de Trabajo, igual de millonaria. Estaba haciendo la defensa como apoderado del gremio sobre estas multas. Sí, y tenía un maestro, digamos, judicial o jurídico, entre otros, que es Daniel Germanos, un abogado que fue juez federal, que es el abogado de los Moyano. Pero salió a la cancha Hugo Moyano hijo. Sí. Es asesor de Facundo en la Cámara de Diputados también y tenía una consultoría jurídica desde muy joven donde atendía varios temas de los gremios. ¿Habla con Jorge Traca en persona? Sí. Cuando hubo negociaciones entre camioneros y el Ministerio de Trabajo, muchas veces fue Huguito Moyano. Ahora lo que hizo el padre es decidir, tal vez con la resistencia de algunos de sus hermanos, que Hugo salga públicamente y tenga esta presentación oficial. A ver, a Pablo le dicen el salvaje, es brutal, hubiese dicho Macri, gato o no sé qué. Él es más firme, tiene un perfil más parecido al de Facundo, pero es duro, digamos, ¿no? Es un Moyano. Tiene sangre de Moyano, pero estudió abogacía. Facundo también se graduó ahora en un máster en Estados Unidos, pero este tiene un perfil mucho más bajo y aparece ahora al lado, del lado izquierdo de Hugo Moyano, defendiéndolo con otros modos y con otras palabras que las que hubiese utilizado Pablo. Facundo en estas cuestiones no se mete. No sale públicamente a defender tanto al padre ni estuvo tan involucrado en el sindicato de camioneros, porque pues está peleado un poquito con Pablo Moyano, ¿no? Hugo no tanto, lo resistía un poquito Pablo, pero hay un nuevo Hugo Moyano, tiene 34 años y piensa heredar con su hermano Pablo el sindicato de su padre homónimo. Un dato, se están quejando del gobierno, de las multas, de toda la cuestión que ellos dicen que este es un gobierno de facto. Los Moyano están gritando solos en el desierto. No hay ningún sindicato de la CGT que esté apoyando esta protesta de los Moyano. Es un dato político, ¿no? Y apareció Huguito. Ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Mira, se apareció con la máscara esa. Me hubiera preocupado. Hay dos cosas que en este momento nadie se puede perder. Una es ver la serie de Luis Miguel, la otra es ver La Casa de Papel. Yo no la vi, así que Nicolás, contanos por qué. No, es posible. La voy a espolear, digamos, yo no la vi entera. Es un grupo de gente, de delincuentes, de, digamos, mucha sofisticación, que entran a imprimir millones y millones de euros secuestrando gente en la Casa de Moneda de España. Vestidos así como se veía con esas máscaras. Se quedaban, tomaban la fábrica de imprimir billetes. Sí, exactamente. La máquina. La verdad, a mí, yo cuando la empecé a ver, la dejé de ver porque digo, si Amado se quedó con la Chicone con una abogado de una sociedad anónima, esto agarraron una ametralladora, secuestraron a la hija del embajador y imprimían billetes, me parecía muy sofisticado. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta alusión o esta paradoja, metáfora, no sé cómo llamarlo? Es exagerada, pero en la Casa de Moneda de la República Argentina, que en algún momento manejó Amado Vudú y su amiga Katia Daura, desaparecieron en la nueva gestión de Cambiemos en marzo, entre marzo y abril,
26 pliegos, se llaman así, de billetes de 200. Cada pliego tiene 28 billetes de 200. No me va a dar la cabeza para hacer la cuenta de cuánta plata. 140.500 pesos. No es mucha plata y además el billete no estaba terminado del todo, solamente el anverso. Faltaba. El anverso. ¿Y se lo llevan a la casa para jugar al estanciero? No, a ver, por el monto no es grave. El hecho sí. Ahí estamos viendo la casa de la moneda. Tiene una seguridad tremenda la casa de la moneda. Se supone que no te podés llevar los billetes a tu casa. No. Se supone también que, a ver, habían mandado. La casa de la moneda imprime dinero por orden del Banco Central. Sí. Le habían ordenado en esta impresión que impriman 1.500.000 pliegos de billetes de 200. Este es el misterio de la ballena. Desaparecieron 26 pliegos. Esto las autoridades se enteraron tiempo después. No puede pasar que desaparezcan pliegos aunque esté impreso de un solo lado. Esto es papel original, impreso de modo original, primero con offset, después con si me dejas hablar de esto te sigo. Con ¿Y qué le faltaba? ¿Un barnizado? No, el reverso. Ah, estaban de un lado sí, de un lado no. Estaba la ballena. ¿Qué hicieron? ¿Cómo puede ser? ¿No hay una cámara que vea la trazabilidad del recorrido del billete? No, es muy sofisticado, obviamente hay inspecciones, esto no suele pasar, sí pasó en la época de Amado Boudou, donde directamente sacaron papel moneda y tinta original de Canuto, sin que nadie sepa, en medio de Navidad, Año Nuevo del 2010, de 2011 para llevar a Chicone, eso es más grave todavía, pero bueno, las cosas cambiaron en la casa de la moneda, en la casa de papel de la Argentina. Qué cara de malo tienen los que entraron en la de la novela. Es una novela de Netflix. Bastante intrigada estoy de cómo se llevaron 26 pliegos de billetes. No se sabe. ¿Eso me preocupa más que el espía de la casa de gobierno? No se sabe. A ver, cambiaron las cosas las autoridades. Primero lo hicieron público cuando el periodismo lo consultó. Esto lo reveló hoy Pablo Fernández Blanco en La Nación. Comparado a cuánto imprimieron, habían mandado a imprimir 2.500.000 pliegos, perdón. Se inició un sumario interno, las cámaras no lograron detectar en ningún momento quiénes se llevaron estos billetes de la ballena. Hay un sumario que tiene a 2, digamos, sancionados o a 2 involucrados. Sí. En realidad tienen un apercibimiento, no se le pueden dar los nombres porque es una cuestión que está en plena investigación. Es un sumario como una investigación judicial. Sí. Pero dentro, es administrativa, es administrativa y después si de eso surge algo se van a ser judicial. Claro, dentro de la casa de la moneda. ¿Pero quiénes son los dos que están? No se pueden decir los nombres. ¿Pero qué hacen? Porque no se avisa. No importa, tampoco se puede decir. Porque hay inspectores, hay gente que maneja las máquinas, hay gente que, el gerente de producción, por ejemplo, Oller, que viene de la época de Boudou, él no está todavía bajo investigación, eso sí lo puedo decir. El sindicato, hay muchos sindicatos dentro de la Casa de la Moneda, ATE. En principio desaparecieron 26 pliegos y no tienen idea quién se los llevó. Y nunca. Y no hay, por ahora, digamos, porque esto fue marzo, abril, estamos en el fin de julio. Se enteraron después. Mayo, junio, julio. Hubo gente que no avisó en su momento. Cuando ven las cámaras, no aparecen. Es grave en el sentido de que, obviamente, la Casa de la Moneda es como un lugar que tiene que estar recontravigilado, porque se garantiza la seguridad de la política monetaria de la República Argentina. Pasa de todo en la Casa de Papel de la Argentina. Esto es por ejemplo, se roban las luces del exterior. Está muy cerca de la Villa 31, no es por estigmatizar a nadie, pero roban muchísimo las luces de afuera y queda a oscuras cada tanto. Eso es grave. Pero, digamos, que roben la luz de afuera, bueno, me puede pasar a mí en la puerta de mi casa, la puerta de casa. La Casa de la Moneda no. Le llevaron los billetes, o sea, y nadie sabe quién si fue. Los sacaron, si quedaron adentro. Se le atascó la máquina, la impresora. No, eso puede pasar y aparece. ¿Vamos a la tanda? Sí. Después te contamos que está haciendo de vuelta Amado Boudou. Hablando de billetes. Otra vez, Amado. Basta, te van a jugar. Deja de dilatar el juicio de tu Casa de Papel. And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in.
vuelta con Marce hablando de el ajuste. Desde que empezó la crisis del dólar y que se empezó a hablar de ajuste, varios asesores del gobierno decían un ajuste tiene que ser achicar los ministerios, como una señal política de ajuste. Y Macri siempre decía que no. Volvieron a insistir hace pocos días dentro del gobierno y Macri hoy volvió a decir que no. Volvió a decir que no. Para el presidente no justifica hacer este achique en términos económicos, tampoco evidentemente como una muestra política. Así que ratificado, cuando veamos el presupuesto en octubre y veamos el ajuste del gasto, no va a venir por ese lado. Eso sí, hay que ver cómo se va a distribuir ese achique de 300.000 millones de pesos que hay que hacer de cara al año próximo. Es un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, no es que es opcional, para llegar al déficit del 1,3%. Porque todavía no está claro si las provincias se van a hacer cargo del 33% de esa reducción como propone el gobierno nacional. Pero los ministerios van a seguir siendo, como son hasta ahora, bastantes. Hay que decir bastantes ministerios. Es lo que se supone que se ahorraba? 5 millones de pesos, creo que dijo el presidente en reuniones de gobierno, como diciendo por 5 millones no vale la pena. Gracias, Marce. Hablando de Chicone y de la Casa de la Moneda, Amado Boudou insiste con una manía que nosotros ya remarcamos acá. Quiere elegir los jueces que lo sentencien o lo sobresean del juicio más emblemático que tiene, es el caso Chicone. Justo cuando se iban a leer los alegatos, o sea, si iba a ser condenado o declarar su inocencia, ¿qué hicieron Boudou, los abogados de Boudou y los de Núñez Carmona, siempre juntos? Pidieron que sea apartado del tribunal justo al final, cuando estaba por terminar, el juez Bertuzzi. ¿Cuál es el argumento de Boudou y su amigo, el millonario súbito Núñez Carmona? Que Bertuzzi, según Boudou y Núñez Carmona, está en negociaciones políticas con el presidente de la Nación para integrar la Cámara Federal. En su momento eso lo planteó en medio del juicio. Ya había logrado correr al primer fiscal del caso Chicone, Carlos Rívolo, que trabajó muy bien y de forma muy acelerada. Al juez Daniel Rafeca, que tuvo actuaciones claves también para el juicio. Había insultado de 1000 maneras al juez federal Ariel Lijo, el que lo procesó siendo vicepresidente de la República. También al otro fiscal, Dilelo. Ahora, intentó 2000 recusaciones. Lo único que quiere Boudou es no ser juzgado. Cuando se iba a terminar el caso Chicone, pide que Bertuzzi, uno de los jueces del Tribunal Oral, sea apartado porque Bertuzzi quiere ir a la Cámara Federal y esto lo decide el presidente de la República. ¿Qué presenta Boudou como pruebas? Recorte de diarios y notas periodísticas. Todo lo que él decía que mentía para la prensa, bueno, esas son las pruebas para él por las que Bertuzzi, según su posición, tenía que ser apartado porque iba a ser parcial. Todavía no se había leído la sentencia, no sabe Boudou ni Núñez Carmona qué es lo que iba a decir el juez Bertuzzi. Bertuzzi esto lo rechazó, como se llama, in limine, dijo que hasta se sentía no ofendido, pero que no podía identificárselo con el gobierno, por esto no. Los dos jueces dijeron lo mismo. Boudou ahora acaba de presentar otro recurso a la Cámara de Casación, diciéndole que es el tribunal anterior a la Corte Suprema. Saquen a Bertuzzi. ¿Quiénes van a decir esto? La Sala Cuarta, que está integrada por el doctor Geminiani, el doctor Boninsky y el doctor Hornos. La Sala Cuarta, según fuentes judiciales, Boudou va a decidir que Bertuzzi te va a juzgar en el juicio por el caso Chicone. Va a llegar ese momento, van a leer la sentencia. Según fuentes judiciales, la Sala Cuarta, que se caracteriza además por actuar muy rápido, termina la feria el lunes, tal vez trata de este tema, y Bertuzzi te va a juzgar, Amado, por La Casa de Papel, por Chicone y por un montón de cosas más. Nos vamos. Sí, nos vamos. Quédense con palabra de Leuco. Está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que va a hablar. Seguramente obviamente que Alfredo le pregunte por el caso del misterioso y potencial espía que se hacía pasar por periodista en la Casa Rosada, o tal vez era periodista.
Veremos. Iba a hablar de Seguramente. jamás. Sí, también de esto de que los datos... no se puede saber en Argentina el que cometió un delito en Formosa. Cuando preguntás acá las causas penales no salta, ¿es así? Lo están arreglando. Así es. Vamos. Hasta mañana. Chau. Que descansen. Paco, la luz, por favor. Chau. Amado la plata.